Buenos días, muchachos. Esperando que estén muy bien. En la clase de hoy, o bueno, para la clase de hoy vamos a hablar de la correlación o el coeficiente de correlación de Pearson. Vamos a hablar de qué es y cuándo lo utilizamos. Básicamente, vamos a hablar de que un coeficiente de correlación de Pearson es un coeficiente que nos permite correlacionar dos variables aparentemente una independiente y una dependiente de esa variable. Eh, el coeficiente de correlación de Pearson fue desarrollado por Carl Pearson, al que se le atribuye que es el fundador de la bioestadística y también es conocido este coeficiente de correlación como el coeficiente producto-momento. ¿Por qué? Porque yo aplico de cierta forma un cambio en una variable y obtengo una respuesta. Usualmente el coeficiente de correlación se calcula como la covarianza de los datos XY sobre la desviación estándar en X y sobre la desviación estándar en Y. Si yo amplío estas ecuaciones, realmente tendría esto. Usualmente el coeficiente de correlación de Pearson puede ser negativo o positivo y se conoce como R, o usualmente lo calculamos como R. Este coeficiente permite la correlación de dos variables, nuevamente. Como puede valer entre -1 y 1, usualmente no se usa este valor para correlacionar una recta, sino su potencia cuadrada, que también varía solo entre 0 y 1 positivo. Eh, Como varía entre -1 y 1, el signo es muy importante porque el signo nos define la tendencia de la relación. Es así que tengo, si la relación tiene una tendencia positiva, nuestro coeficiente de correlación es positivo. Como por ejemplo muestran acá estos datos de cambio de la variable y con función de la variable x. Si hay una tendencia negativa, ¿cierto? Estamos hablando que el coeficiente de correlación tiene un valor negativo. Usualmente, cuando usamos R cuadrado, pues nos evitamos el problema con el signo, pero esto sí nos habla mucho de tendencia. Ahora, este valor, como correlaciona todos los datos, entre más cercano esté a la unidad, es mejor. O sea, tenemos una mejor correlación de los datos. Por ejemplo, en esa nube de datos, R vale 0.64. O sea, se empieza a alejar. Pero, por ejemplo, acá no tenemos ningún tipo de correlación. Esa nube de datos nos muestra que la correlación entre los datos es prácticamente no existente. Eh, Acá esa nube de datos también puedo perfectamente extrapolarla a una recta negativa, ¿cierto? Pero su coeficiente de correlación se aleja de este valor ideal. Casi siempre consideramos un buen coeficiente de correlación arriba de 0.8. Eso lo vamos a ver ahorita. Ahora, también hay otro tipo de relaciones. Por ejemplo, esa relación donde es claro que no hay una relación lineal eh, por la tendencia de los datos. Entonces, este tipo de correlación toca linealizarla antes de poderla llevar a cabo. En métodos de linealización hay varios, ahorita no lo vamos a ver. Ese diagrama son conocidos como diagramas de dispersión, los vamos a ver. Usualmente, cuando hablamos de una correlación de Pearson, hablamos de niveles de investigación relacionales, es decir, tenemos una variable, la relacionamos con otro valor. Y esa asociación de conceptos y variables, y esa asociación de relaciones es muy importante. Entonces, esto depende mucho de la naturaleza de la pregunta de investigación y esto nos va a hablar mucho de cómo vamos a usar esos criterios para elegir las pruebas estadísticas. Cuando hablamos de que la naturaleza de la pregunta de investigación, estamos hablando de el tipo relacional. Vemos que dentro de los niveles de investigación hay varios: aplicativo, predictivo, explicativo, relacional, descriptivo y exploratorio. Usualmente, Pearson
soluciona estos criterios para elegir pruebas estadísticas. Entonces, esto es un tipo de variable categórica, ¿cierto? Porque el valor de una variable da un solo valor de su respuesta. Eh, hay varios tipos de pruebas y la correlación entre variables es continua. Y eso es importante. Si llega a haber una discontinuidad, no podemos hablar de la prueba de correlación de Pearson. ¿Listo? Entonces, es una correlación entre variables continuas. Nuevamente, como se mencionó, el valor de R puede valer entre 0 y 1 o entre 0 y -1. Eh, Eso es definido como una relación estadística y entre mayor sea el valor o más cercano esté a 1, hablamos que la relación es completa, es muy completa esa relación. Sin embargo, no siempre ocurre y usualmente podemos tener correlaciones por arriba de 0,75 o 0,80, realmente puede ser mejor criterio con una relación de peso. Entonces, esto estamos hablando de la normalidad entre la relación. ¿Listo? Entonces, nuevamente, R de Pearson es una medida paramétrica. ¿Listo? Es importante. Ahora, cuando la correlación es negativa, débil o positiva, débil, es cuando hablamos de que la correlación R de Pearson es inferior a -0,5 o inferior a 0,5. Es decir, estamos entre -0,5 y 0,5. Y cuando el valor de R pues es 0, hablamos de que no hay una correlación entre las dos variables. Entonces, desde aquí vamos a trabajar nuestros datos. Pero entonces vamos a plantear las hipótesis. La primera hipótesis que se plantea es una hipótesis nula y es que no existe correlación lineal, y la hipótesis alterna es que existe una correlación lineal. Y la prueba T o el valor T estadístico viene determinado por el coeficiente de relación por la raíz cuadrada de los grados de libertad, en este caso es n-2, sobre la relación 1 menos r cuadrado. Y esto sigue una distribución T de Student con n-2 grados de libertad. Eh, entonces, acá analizamos mucho y comparamos que si el valor absoluto de la T es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Entonces, vamos a ver un ejemplo que tenemos en Excel. Entonces, básicamente, acá se tienen las edades en años y la presión sanguínea sistólica para 25 adultos. Entonces, tenemos diferentes edades. Mire que aquí no está frenado, pero vamos a ver si esto cumple el criterio de linealidad y cuánto es su valor de relación. Entonces, es importante decir que lo primero que uno debería hacer es conocer el comportamiento. Entonces, uno podría simplemente insertar una relación, una gráfica de estas que llamamos dispersión y vemos que hay más o menos una tendencia. Se ve claramente que hay una tendencia lineal. Les aconsejo nunca presentar ese tipo de gráficos de esta forma, sino uno debe organizar un poquito la presentación de sus datos. Entonces, una de las formas de organizar es adecuar los ejes. De preferencia, siempre tengan máximo 5 valores en el eje X y 5 valores en el eje Y. ¿Cómo organizamos esto en Excel? Pues básicamente damos clic derecho, doble clic, y eso nos permite jugar con los mínimos en X, que acá le vamos a colocar como 15 y que vaya hasta 75. ¿Listo? Entonces vemos que ahora hay una mejor distribución, sin embargo son 6, 7 puntos. Entonces puedo dejarle 74 para que no aparezca el punto 1, ¿cierto? Y puedo hacer una escala más o menos de 15, ¿no? O puedo dejarle a los 75.
Esto es una cuestión como de orden, de que se vea presentar una figura. Usualmente yo trabajo otro tipo de, de equipos y de muestras. ¿Ok? Esto también lo podemos hacer inclusive para el eje Y. También le podemos meter títulos. Entonces, esto, por ejemplo, se debe ver mejor como desde 110 hasta 160. Y las unidades principales, vamos a decirle que no la cuadren 20. Son muy pocos, de pronto 150 no, sino 160, 170. Creo que eso lo va haciendo en automático, pero uno puede cuadrar esos valores máximos, ¿no? Entonces, esto es cuestión del cliente. Entonces, vamos a darle 170. Sí, es suficiente. ¿Ok? Entonces, mire que más o menos ya vemos la distribución y se ve como una distribución como que arriba de 150 pues también es innecesario, ¿no? Entonces, inclusive puedo hacer 110, 150 y quitarme cada 15 también acá. Él va a cuadrar en automático el valor. ¿Listo? Eh, bueno, simplemente sirve para ver. Yo puedo después organizar, colocarle los nombres, pero sí se ve una tendencia lineal. Ahora, yo quiero saber cuál es el coeficiente de correlación y quiero encontrar el valor T. El coeficiente de correlación hay tres formas básicamente de encontrarlo. Una forma es, mire, esto tiene esta fórmula. Entonces yo lo que puedo escribir es que esto es igual a la covarianza, ¿cierto? De muestra. Entonces acá, mire, acá es importante. Primero vamos a meter el eje X y después el eje Y. Entonces, covarianza de X, ¿cierto? Y después coloco la matriz 2 separada por punto y coma. Entonces yo puedo escribir punto y coma y la matriz Y. Esto es importante. Y esto solo nos va a dar la covarianza. Como la fórmula, como ven acá, dice que es dividido sobre la desviación estándar, pues vamos a dividirla sobre la desviación estándar. Yo hablo acá mm, tres paréntesis que me parece como más fácil. Y le digo la desviación estándar, pero punto M, ¿de quién? De X. Yo voy a cerrar acá otro paréntesis y lo voy a multiplicar por la desviación estándar. Abro paréntesis, de punto M de Y. Está verde, está morado, está rojo. Está con paréntesis. ¿Listo? Y me da punto 94, 89. ¿Listo? Hay otra forma de hacerlo, que es simplemente colocar, igual acá les dejo la fórmula como se hace, que es colocar igual al core de correlación, pues mira que sale el coeficiente de correlación, y acá sí meto completamente la matriz. Entonces, primero, nuevamente X, punto y coma, Y. Y listo. Y mira que me da exactamente el mismo valor. O una tercera forma, que es como la forma más rápida de hacerlo, es nuevamente datos. Voy a datos, voy a análisis de datos, busco regresión, no, busco correlación, coeficiente de correlación. Le voy a aceptar. Voy a escojo, acá sí ya puedo escoger el par XY y con el coeficiente de correlación genero los datos, le digo dónde quiero que salga, lo pongo ahí y le doy a aceptar. Listo, entonces la correlación corresponde a este valor. Esto simplemente me traza una matriz de una diagonal de uno por uno de correlación y ese es el valor de R. Ah, bueno, pero eso no nos dice qué tan alejado está de una línea. Entonces, para eso yo necesito calcular T
y necesito calcular el T crítico. Entonces, el T tabulado nos dice que yo debo aceptar que es una recta si este es mayor que este. Entonces, pues vamos a calcular primero los grados de libertad. Bueno, la cantidad de datos. Mire que acá no contamos X y Y, acá solo contamos el par. Entonces son 25 datos, como pueden ver. Es un par uno 2 3 por pares. Entonces son 25 pares. Entonces los grados de libertad es esto menos 2. ¿Listo? Y alfa la vamos a trabajar en 0,05, o sea, el 5%. Entonces, el T crítico lo vamos a calcular nuevamente como T punto in de distribución. Y entonces le coloco primero la probabilidad que quiero, punto y coma, los grados de libertad. Y cierro paréntesis. Y esto me da el valor que necesito. Esto, miremoslo con tres cifras, me da 2,069. Ah, bueno, entonces vamos a calcular el T calculado, que si debe ser mayor, yo rechazar la hipótesis. El T calculado lo calculo como la raíz cuadrada. Entonces vamos a meter acá R, que ya lo calculé previamente. Entonces yo puedo meter cualquiera de los valores R por la raíz, ¿cierto? Entonces yo meto la raíz. Voy a meter dos veces n menos 2. Entonces voy a meter dos paréntesis acá. N menos 2 es este valor sobre, ¿cierto? Uno menos R cuadrado. Entonces vuelvo a abrir el paréntesis. Uno menos R cuadrado. Entonces, una forma de sacar R cuadrado es este valor con este circunflexo, se llama ese signo, al cuadrado, ¿cierto? Y mira si es allá mis paréntesis, listo. Y me da 14,42. 14,42 usualmente es mayor que 2,069. Entonces, uno debe rechazar la hipótesis nula y la hipótesis nula dice que no hay correlación lineal. Entonces, la conclusión es que existe evidencia estadística suficiente para concluir que el coeficiente de correlación es diferente de cero, o sea, es una línea. Aunque nosotros ya con ese punto 94 ya teníamos ese coeficiente, la prueba T es la que nos dice qué debo decir yo sobre el valor crítico. ¿Listo? Solo cuando haga la prueba T puedo hacer esa afirmación. Entonces, con eso terminamos este videito. Espero que se pueda hacer clase para entregarles sus parciales.